como para iniciar en esta aproximación a la construcción del concepto de Ahora metodologías sí. activas. Sí, perfecto. Ustedes, a ver, pueden acceder a las definiciones de metodología activa, por eso no es la idea acercarles una definición, sino que, bueno, por poder aproximarnos en una especie de construcción colectiva a ese concepto, ¿no? Bueno, para ello vamos ¿te animás a pasar a la otra? ¿Mm? Para ello, lo que pensamos es, a partir de estas imágenes que ustedes están visualizando en la pantalla, la consigna que van a tener que realizar tiene que ver con solicitar, vamos a solicitar que seleccionen aquella imagen que ustedes consideren que representa mejor el concepto de metodología activa y que, bueno, pongan el numerito que eligen en el chat y que puedan explicitar, argumentar el por qué la eligieron. Bueno, ustedes ya hasta las han nombrado, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, aprendizaje basado en juego, las han nominado, porque bueno, ahora estamos frente a un marco curricular donde las orientaciones que aparecen metodológicas están directamente focalizadas en estas famosas metodologías activas, que les contamos que cuando nosotros nos pusimos a preparar este tema, dijimos, pero metodologías activas, esto no es algo nuevo, no es algo del siglo XXI, es algo que se viene trabajando ya por otros pedagogos, por otras personas que trabajaron la didáctica, que han abordado la didáctica. Lo primero que estuvimos viendo, bueno, tenemos a Dewey con la escuela nueva, ¿no? Donde se habla de esas propuestas que tienen que estar, y esto que ustedes, casi todos los grupos estuvieron haciendo referencia a eso del protagonismo del alumno en la construcción de sus aprendizajes, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que pensamos es en este resurgimiento en este mundo actual del concepto de metodología activa. Y estuvimos buscando información sobre por qué está surgiendo en este contexto, ¿no? Bueno, por supuesto que tenemos un marco curricular donde las orientaciones metodológicas se nos las sugieren, ¿no? Pero además la aparición de estas metodologías activas responden a un modelo de sociedad en las cuales nos tocó estar como docentes, ¿no? Entonces, algunas características que invitan a incluir estas metodologías activas en nuestras clases, y bueno, que estamos en un mundo donde la incertidumbre, el relativismo y la complejidad son como las características que, valga la redundancia, lo caracterizan a este mundo, en una sociedad donde podemos decir que estamos hiperconectados, pero hiperdesinformados, donde la información que nos llega está de alguna manera amputada, porque a causa de los logaritmos nos llega determinada información. Entonces, todo esto trae consecuencias en la educación, ¿tá? Y en los modelos educativos a implementar. Otra de las cuestiones también es que la cuestión de la pandemia se adelantó la inclusión de la tecnología en los procesos educativos, ¿no? Y otra cuestión es que de una concepción eh, totalmente cerrada de lo que era el marco teórico, los contenidos a trabajar, pasamos a una concepción perspectivista de los contenidos y de los conocimientos, donde cada vez tenemos más conocimientos
¿sí? Para aprender, donde, por ejemplo, yo pensaba en relación a la tecnología, cuando estamos aprendiendo sobre una herramienta, no estamos la estamos asimilando, la estamos aprendiendo, ya aparece otra herramienta que, donde la anterior queda obsoleta y la tenemos que empezar a aprender otras tecnologías. En relación a eso, Fío, lo Sí, importante que es que los estudiantes justamente en todo este nuevo contexto que se va elaborando y que se va desarrollando, ¿no? Donde se aceleran los cambios y se acelera también el uso de las tecnologías que ya venía incluyéndose a nivel educativo, pero ahora con esto de la pandemia pues, se empiezan a acelerar, el acceso al cúmulo de información, si uno necesita saber algo, ya no es necesario preguntarle al docente, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede entrar a Internet y sacarse la duda sobre esa información. Entonces, lo importante no es solamente poder acceder a la información, sino saber qué hacer con esa información. O sea, que los chiquilines no solamente tengan el acceso, sino que sepan cómo hacer una búsqueda asertiva, por ejemplo, cómo conectar diferentes fuentes de información. Entonces, eso ya nos va llevando hacia habilidades a desarrollar, que son las que justamente busca este enfoque competencial, ¿no? bien. Y no solo en realidad tener el conocimiento, sino que Esteve nos dice que el individuo tiene que ser capaz de tener ese conocimiento, pero además manipularlo, actualizarlo, seleccionarlo, aplicarlo y adaptarlo a una nueva situación. Porque en este contexto de la incertidumbre, de el relativismo, de la complejidad, tiene que estar continuamente adaptado a ese cambio, ¿no? La constante es el cambio en este mundo actual en que vivimos. Entonces, todo esto nos hace ver que de este modelo centrado en la enseñanza, donde el docente es el transmisor de conocimientos, el alumno los asimila, los recibe y después el maestro hace la evaluación sumativa correspondiente, pasamos a un modelo centrado en el aprendizaje. Decidimos incluir estas dos preguntas. En el modelo centrado en la enseñanza tenemos la pregunta, ¿qué quiero enseñar? El docente tiene que elegir qué quiere enseñar. Mientras que en el modelo centrado en el aprendizaje tenemos que pensar, ¿qué quiero que mis alumnos aprendan en relación a esas competencias que yo tengo en el marco nuevo curricular, ¿no? Tengo determinadas competencias y tengo que ver, bueno, a ver, ¿qué quiero que mis alumnos logren hacer en relación a la competencia de comunicación, por ejemplo? Entonces ahí es que me tengo que focalizar en las metas de aprendizaje, ¿no? Y rearmar esto de el recorrido que voy a armar en mis clases para efectivizar este aprendizaje. Cuando nosotros Eh, armábamos esto, veíamos, ¿no? La significación que empiezan a tener los documentos oficiales, por ejemplo, ¿no? El marco curricular con las competencias generales. Ahí aparece, por ejemplo, el perfil de egreso de los estudiantes, tener en cuenta, bueno, qué se espera que el estudiante logre al término de un grado, al término de un ciclo, ¿no? El tema de las progresiones de aprendizaje también, que marcan no solamente la competencia, sino también las dimensiones de esa competencia y las diferentes progresiones que a su vez están explicitadas como habilidades a desarrollar. Entonces, eso a nosotros como docentes nos da una guía para poder ir definiendo todas estas cuestiones, ¿no? De, bueno, ¿qué quiero que los chiquilines aprendan con la sesión didáctica que vamos a planificar? claro, entonces acá vemos cambios de roles. De este modelo de enseñanza, centrado en la enseñanza y al modelo centrado en el aprendizaje. Pero entonces en este cambio de roles decimos, bueno, el estudiante tiene un rol activo, tiene que ser consciente, reflexivo, consciente de lo que logra, ¿no? De lo que hace, qué resultados logra para ser capaz de usar esos conocimientos como estrategia para desempeñarse en otras situaciones. Por eso acá el rol de la evaluación y de la metacognición son muy importantes, que creo que es una distinción de este modelo centrado en el aprendizaje. El proceso de evaluación formativa lo hacemos parte al alumno de este proceso.
Entonces, acá es donde tenemos esto de que el alumno tiene que ser consciente de lo que va aprendiendo, ¿no? Y decíamos también, bueno, y el docente, como decían algunas lecturas que hicimos, cede terreno al alumno. No, no cede terreno al alumno. Las tres como que fue algo discutido cuando estábamos preparando esto, pero en realidad el docente en este modelo de enseñanza tiene un rol sumamente activo, que después en el final del recorrido de este encuentro lo vamos a retomar. Porque, como dice en esta diapo, ¿no? Tiene que planificar, tiene que organizar, tiene que crear actividades, tiene que estar muy atento a cómo se va realizando este proceso de aprendizaje para llegar a estas metas, ¿no? Y bueno, y como para concluir esta parte, toda esta cuestión está referida a estas competencias, megacompetencias del siglo XXI, que es aprender a aprender, aprender para la vida, aprender para poder estar en este mundo contemporáneo de incertidumbre, ¿no? Y otra cuestión que también estuvimos viendo, que todo este modelo también se permite gracias a las neurociencias, que es los aportes teóricos que nos brindan esa posibilidad de saber un montón de cuestiones relacionadas a qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que está en un proceso de aprendizaje. Bueno, no sé, Caro, si de la parte de metodologías activas querés agregar algo más. No, me parece que estamos bien. No, las Bueno, habilidades en realidad docentes, ¿no? Seguí, Cari, nomás que, pero está, o sea, como que bien. exige más habilidades de parte del docente. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, centrarnos a partir de este pantallazo que vimos sobre las metodologías activas, vamos a centrarnos en lo que es el aula invertida. Y traemos acá para compartir con ustedes esta definición de Bergman y Sams, que son dos profesores, dos químicos, que son quienes introducen esta metodología, quienes la empiezan a experimentar e inclusive ellos mismos empiezan a rever cuestiones a cambiarle a partir de que la introducen por primera vez, porque bueno, en ese proceso de evaluación que van haciendo de la metodología y cómo la toman los alumnos, es que ellos van haciendo cambios y bueno, por supuesto que después otros autores también la retoman, ¿verdad? Ellos la piensan la metodología activa justamente como un enfoque pedagógico que cede terreno, digamos, a esa parte de la instrucción, llaman ellos, ¿no? Lo que diríamos nosotros, la explicación que hace el docente, que generalmente es al comienzo, a la introducción de un contenido, ¿no? Y volvemos acá al contenido. Entonces, el docente explica algo en la clase, después la rutina sería, bueno, que los chiquilines lo apliquen, ¿no? Y después, bueno, evaluar qué entendieron de eso que yo expliqué en base a cómo ellos lo pudieron problematizar. Acá lo que cambia es justamente que esa explicación ya no ocurre en la clase, entonces eso hace que ya no ocurra para todo el grupo en común al mismo tiempo, sino que pasa a ser algo que ocurre en casa a través de un video, de una lectura o de otro tipo de material, que lo que hace es que cada niño a su ritmo y en sus tiempos va a poder acceder a ese material, ¿no? Entonces, acá lo que ellos dicen es que la importancia de explicarles a los alumnos primero cuál va a ser la metodología que vamos a emplear y cómo vamos a trabajar. Pero después también explicarles y charlar con ellos qué van a hacer con ese video, ¿no? Esto de, bueno, lo podés pausar todas las veces que necesites, podés escribir preguntas a partir de lo que vas escuchando, lo que vas viendo, porque esto después lo vamos a retomar en clase. No es solamente mirar el video y después venía a la clase, sino que la idea es, bueno, puede ser que la consigna sea, de ese video trae 2 preguntas o trae 3 ideas o qué sé yo. Puede ser algo que también los ayude a ellos a poder hacer esa navegación, esa visualización del video con un cierto objetivo, ¿no? Generalmente se habla de videos, ellos lo que hacían era grabar sus explicaciones de conceptos, en este caso de la química que introducían, y los estudiantes los veían a sus tiempos, a sus ritmos, y después, bueno, en la clase lo que se hacía era justamente problematizar esto, ¿no? Bueno, entonces,
Sí, Como aporte, como aporte. Una de las cosas que decían estos autores también es que exige también un compromiso por parte de los estudiantes, ¿no? O sea, la aula invertida. Porque si el estudiante no mira el video, hay una parte de la clase que se está perdiendo. Y si no lo mira con eso de ir pausando, ir tratando de entender lo que se está explicando, ¿no? A sus ritmos, ir sacando apuntes o ir tratando de desarrollar la consigna que se le solicita para ese momento de casa, ¿no? De acceder a la explicación, seguramente el aula invertida no surja como tiene que surgir. sí. Y ahí en ese Y punto de hay que la recordar familia, que porque esto ellos lo hacen con alumnos universitarios. Entonces, en claro. nuestro ámbito de trabajo nosotros tenemos que hacer acuerdos con los chiquilines, porque son los primeros que tienen que saber de qué manera vamos a trabajar, porque también eso los hace responsables de sus propios aprendizajes, pero fundamental es el vínculo con la familia, ¿no? Y que la familia sepa cómo vamos a trabajar, porque van a ser quienes nos van a poder ayudar en esto. Bueno, entonces, seguimos y una cosa muy interesante que hacen estos mismos autores es comparar qué ocurre en el aula tradicional, una metodología tradicional, y qué ocurre cuando yo aplico el aula invertida. Entonces, como ustedes pueden ver, las dos columnas de la izquierda en amarillo representarían esa metodología tradicional. Y la de la derecha representaría el aula invertida. Entonces vemos que en las dos se comparte esos minutitos iniciales de introducción del tema. Pero luego lo que varía es que, bueno, en el aula tradicional se dedica mucho tiempo a repasar lo que se vio antes, lo que se hizo antes o lo que se explicó antes. Mientras que en el aula invertida lo que se apuesta es, bueno, aquel video que viste, ¿qué preguntas te trajiste de ese video que viste en tu casa? ¿Qué ideas querés compartir? El maestro también tiene que hacer un sondeo para ver, bueno, en qué nivel, cómo vinieron esos chiquilines de casa, ¿no? Pero ahí ven que es como muy breve, es exactamente la mitad del tiempo que se dedicaba antes a hacer revisiones en la otra metodología. Y en el aula invertida lo que se dedica es mucho tiempo, ahí ven, más de una hora se dedica a actividades de tipo práctico, de laboratorio, de discusiones, de resolución de problemas, ¿sí? Que en realidad ese es el fuerte de la clase, porque todo lo demás se hizo en casa. Exacto. Y en esto de ver qué se hace en casa y qué se hace en la clase, ellos también lo que hacen es, bueno, a partir de la taxonomía de Bloom, es ver un poquito qué tipos de habilidades son las que los chiquilines van a poder desarrollar en un tipo de actividad y en otra. Como ven ahí, la línea punteada es lo que divide lo que ocurre en casa de lo que divide lo que ocurre en la clase. Y en casa, en realidad, lo que se desarrollan son habilidades de pensamiento de orden inferior, ¿no? El recordar, el comprender son habilidades que en la taxonomía de Bloom y en las adaptaciones que se hacen posteriormente se denominan de orden inferior. Pero son sumamente necesarias para que podamos desarrollar luego otro tipo de habilidades de orden superior. Y esas habilidades de orden superior necesitan sí o sí de esa intervención del docente. Por eso son las que se hacen en la clase. Son las que se hacen a partir de ese video donde se manejaba, no sé, información sobre la fotosíntesis. Bueno, vamos a ir a la clase y vamos a involucrar a los chiquilines en el diseño de actividades experimentales, por ejemplo, donde ellos sean quienes que van a realizar, donde ellos tengan que resolver situaciones, problemas o preguntas investigables en la clase, a partir de ese conocimiento, de esa información que yo ya me traje del hogar, ¿no? Cari, la importancia que adquiere el trabajo colaborativo también, ¿no? En esto de problematizar, de generar diferentes actividades, eso también es importante en el Por aquello que decíamos que, bueno, esto que hago en casa, ya lo hago individual, ya no Claro. necesito, ya no lo hago con otro compañero. Lo que sí voy a hacer colaborativamente, puedo hacer colaborativamente, es lo que hago en la clase. Pero bueno, por supuesto que no es todo así tan lineal, ¿no? Porque si no sería como muy fácil. Hay diferentes recorridos que hay que ir haciendo. Y bueno, lo que se propone es pensar en un recorrido como en 3 etapas. En la primera etapa son las actividades que se hacen fuera de la clase, anteriores al encuentro en la clase. Después tenemos un encuentro en la clase donde proponemos un tipo de actividades y luego hay otro tipo de actividades que se vuelven a proponer fuera de la clase.
o pueden ser en la clase nuevamente. Ahora vamos a ver un poquito, miren. Acá volvemos a, como ven, tenemos otra vez acá las habilidades de la taxonomía y ven que tenemos el recordar y el comprender iluminadas. Bueno, estas son las habilidades que se van a desarrollar en actividades que son anteriores a la clase. Y acá es donde cobra real importancia la planificación del docente. El docente va a tener que planificar actividades donde los chiquilines, bueno, puedan ver un video, pero hay que seleccionar qué video van a ver y con qué objetivo, de qué manera, qué propuesta va a acompañar ese video, ¿no? Le puedo ofrecer lecturas, les puedo ofrecer, bueno, algún tipo de actividad o de introducción a algún concepto. Pero lo que importa acá es que el docente diseña actividades que sean de tipo interactivo, porque eso va a permitir... Acá, además del trabajo del docente, el tema del rol de la tecnología, donde entran también los recursos tecnológicos, ¿no? El poder planificar un juego, o sea, que sean actividades que sean motivantes para los chiquilines, porque recuerden que ellos están en la casa, ¿sí? Con toda este tema de contenidos a leer, ¿no? Y que, entonces tiene que ser cuestiones que lo motiven para poder seguir adelante, ¿no? No tienen al Aquello de docente ahí que le está diciendo que tiene que seguir. la Entonces acá, motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? La importancia de que el chiquilín tenga ganas de acceder a ese recurso, de recorrerlo, de claro, abordarlo. entonces el rol de la tecnología, y en este caso, bueno, de los recursos educativos abiertos que tienen esta interactividad, promueven esta interactividad, podrían ser una sugerencia para este trabajo. Ujú, sí, y es importante no descuidar esta parte de la evaluación, ¿sí? Por eso les decía que quizás una propuesta que acompañe un video es que justamente ellos tengan que ir haciendo esas pausas, que tengan que hacer un resumen, que tengan que traer un listado de palabras importantes que puedan extraer de ese video, algo que les permita a ellos también ver qué voy entendiendo de lo que voy escuchando en ese video, si tengo que volver para atrás, ¿no? Si tengo que hacer una pausa, bueno, todas esas cosas son puntos que hay que ir enseñándole a los chiquilines, ¿no? Que no es decir, voy a usar aula invertida y listo, sino que, bueno, de a poquito ir introduciendo esta metodología, ir introduciendo las distintas estrategias que ellos como estudiantes tienen que ir desarrollando para poder irse apropiando de esta manera de aprender, ¿no? Bueno, y luego tenemos un segundo momento que, como decíamos, es un momento que se da en la clase, donde ya ven que se iluminan otro tipo de habilidades y donde se apuesta a un trabajo que es colaborativo, o mejor dicho, podría serlo colaborativo, pero lo importante es que es individualizado. Individualizado en el sentido de que, bueno, en base a lo que yo aposté a que los chiquilines hicieran en sus casas y en base a las propuestas que yo voy a traer para la clase, puedo personalizar las actividades, puedo personalizar las intervenciones que yo voy a ir haciendo, acompañando a los chiquilines en ese desarrollo. Y puede ser que no todos estén haciendo la misma actividad, ¿tá? Puede ser que algunos estén discutiendo, por ejemplo, una determinada manera de resolver una situación, de determinadas estrategias que se podrían poner en juego, por ejemplo, mientras que otros están en una etapa de, no sé, de construcción de un prototipo, de un proyecto que quieren realizar en la clase, ¿no? Entonces, otro puede estar realizando un tutorial para la elaboración de ese prototipo. En fin, todos apostando a construir ese conocimiento de diferentes maneras. Y acá entra en juego las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? El tener en cuenta las diferentes maneras en que aprenden los chiquilines, para pensar también qué tipo de actividades les doy en su casa, pero también qué tipo de propuestas traigo para la clase. Propuestas que realmente habiliten a que ellos puedan personalizar su forma de aprender, ¿no? Que ellos puedan desarrollar distintas estrategias de acuerdo a, bueno, las formas de aprender, como decíamos. Y en este recorrido
lo que sugiere, lo que sugieren estos autores es que, bueno, después haya otra instancia, después de esa clase, que como les decía, puede ser en casa o puede ser un nuevo encuentro en la clase, en el cual se ponga en juego todo lo trabajado hasta el momento. Y ahí otra vez la importancia del trabajo colaborativo, la importancia de proponer que se revisen esos conceptos, pero no con un cuestionario o con una evaluación que no tenga mucha coherencia con lo que los chiquilines venían haciendo hasta el momento, ¿no? Sino con algo que les permita a ellos demostrar y demostrarse cuánto es que han podido aprender sobre esto, qué cosas tenemos que revisar, en qué cosas podemos profundizar, qué cosas me interesaron muchísimo y me gustaría seguir por acá, ¿no? Entonces, bueno, en esta instancia, por ejemplo, se sugieren los que son los proyectos, el trabajo en proyectos. Y por supuesto, bueno, productos observables y concretos de ese recorrido, ¿no? Esto que decía Karina, que el alumno pueda ser consciente, bueno, logramos esto, ¿no? Entonces lo decíamos, ¿no? La elaboración de un video, bueno, de un libro de cuentos, ¿cómo era que decías acá lo del... O que simplemente le tengan que explicar a un compañero que no vino hoy. Estos días, tenemos un compañero que está enfermo estos días. Bueno, vamos a hacerle un resumen de lo que aprendimos estos días. Vamos a resumir en el formato que quieran. Puede ser en el video o puede ser en la hojita y en el papel. Pero bueno, ¿qué cosas aprendimos? ¿Con qué preguntas me quedé? ¿Con qué ideas me quedé? ¿No? Porque eso también me permite a mí ver qué tanto aprendí en el momento Acá que yo también, tengo que explicarle a otro. acá adquiere relevancia también todo lo que tiene que ver con las rutinas de pensamiento, ¿no? Y los procesos de metacognición, eso también pueden ser instancias ricas para poder empezar a introducir. Porque una de las cosas que dice, por ejemplo, Melina Furman cuando habla de las rutinas de pensamiento es que los chiquilines también tienen que aprender a trabajar con rutinas de pensamiento. Que no es que uno la aplica y salen preciosas, sino No, que hay ellos que también... enseñarlas. Exacto, hay que enseñarlas y hay que ser recursivos para que esas rutinas se adquieran y los chiquilines sean cada vez más competentes para su propia metacognición. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y acá remarcamos un poquito esto acá que queremos dejarlo así con alfileres, se les dejamos ahí para poder reflexionarlo después, esto de qué rol ocupa entonces este docente cuando es responsable de estos diseños, ¿no? Pero eso lo dejamos ahí en breve, lo vamos a retomar, porque ahora lo que nos gustaría charlar un poquito con ustedes es, bueno, pensando en las metodologías activas en general y en el aula invertida en particular, una cosa que nos importa muchísimo a nosotras es que, bueno, nosotros en realidad cuando elaboramos los recursos los pensamos con una determinada metodología, pero los pensamos para unos alumnos ideales, digamos, porque no podemos contextualizar la propuesta que hacemos. Entonces, somos conscientes y sabemos que después ese docente que está en territorio, que va a decidir utilizar el recurso, bueno, lo va a hacer en un determinado contexto, con unos determinados estudiantes que conoce, que sabe cuáles son sus motivaciones, qué cosas les interesa. Entonces, bueno, de pronto el docente puede decidir que esa metodología que nosotros como contenidistas sugerimos no la va a utilizar y va a utilizar otra. O puede el docente pensar también de qué manera va a intervenir ese recurso, o sea, qué otras actividades va a proponer para que sus estudiantes se apropien de ese saber, de ese conocimiento que quiere que los estudiantes aprendan. De repente puede ser que invierta el orden de las actividades que nosotros propusimos. De pronto nosotros proponemos una actividad para hacer en casa y el docente entiende que es una actividad que es pertinente para hacerla en la clase. Y eso va a depender del conocimiento que tenga de su grupo, insisto. Me parece que eso es algo importante que nosotras, al momento de elaborar los contenidos, no tenemos esa posibilidad. Claro, y en un inicio, cuando en diciembre se nos dijo que teníamos que empezar a hacer, por ejemplo, objetos de aprendizaje, enmarcados en metodologías activas,
nosotros, bueno, íbamos pensando las páginas, íbamos poniendo, bueno, esto el niño lo que lo haga, y le íbamos diciendo que lo haga en la casa, después que, bueno, que con lo que trae en la casa, que lo trabaje con los compañeros. Y nos fuimos dando cuenta en este proceso de construcción y de reflexión que estamos haciendo continuamente, es que no podía ser así, que solo podíamos ponerlo en la última, en la página que dice ficha, y ahí sugerir una posible metodología, que después quizás no tenga que ver con la metodología aplicada, que es la que va a elegir el docente. Bien, les queremos compartir una propuesta para que ustedes vean más o menos cómo es que nosotras las pensamos. Esta propuesta de Uruguay Educa es una propuesta didáctica que se llama Sobre las mariposas monarca, el arte y los números grandes. La hicimos en lengua, literatura también, Lengua, literatura, no, 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 literatura no, literatura no tiene. lengua, Es matemática y artes visuales, de artes visuales y el espacio tecnológico, ¿no? y el Bien. espacio tecnológico. Bueno, en realidad, nosotras les vamos a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver, pero en general nosotras lo que hacemos es, bueno, luego de esta breve descripción, de establecer el grado, el ciclo, el tramo, ¿no? Miren acá, la idea es para trabajar con niños de inicial de 3 a 5 años. Bueno, vemos cuáles son de esa unidad curricular, cuál es la competencia que abordaríamos, perdón, cuáles son los contenidos, cuáles son los criterios de logro, y proponemos un posible plan de aprendizaje. Nosotros lo que nos propusimos acá, bueno, fue pensar, bueno, en el marco de una aula invertida, les ofreceríamos a los chiquilines un video, alojarlo en el aula de CREA, por supuesto el trabajar con las familias, porque pensemos que son niños chiquitos, y que ellos tengan la posibilidad de acceder a ese material. Ahí les proponemos una actividad que es una actividad que les permite desarrollar una habilidad de orden inferior, ¿verdad? Siempre tenemos como en cuenta estas cuestiones para pensar qué tipo de actividades son las que van a casa y qué tipo de actividades son las que quedan para hacer con el docente. Pero bueno, luego que ven ese video, ellos traen insumos a la clase que el docente los retoma para proponer, por ejemplo, una escritura a través del maestro con palabras que se podrían extraer de ese video. Después, bueno, va desarrollando una serie de actividades en lengua, donde tiene un ir y venir a casa y a la clase, ¿no? Trayendo insumos y problematizándolos. Hacemos el mismo desarrollo desde la matemática y desde la lengua. Proponemos algún tipo de juego. Lo que introducimos acá es bueno, el trabajo en Talleres y rincones rincones. y talleres, ¿no? Como otra metodología que en realidad el docente inicial utiliza muchísimo y que nos parece súper interesante y bien importante para esto de que decíamos hoy del trabajo individualizado con los niños, ¿no? Que pueda focalizar en un grupo mientras que los demás están trabajando en este desarrollo de la autonomía que decíamos hoy. Después en arte, bueno, se propone trabajar con Alexander Calder y ahí, a partir de ahí, hacer inclusive intervenciones en el patio de la escuela. En fin, se diseñaron acá un total de 11 actividades en las 3 áreas de conocimiento, pensando en, bueno, trabajarlo desde una metodología activa. Insistimos que acá, bueno, va a ser el docente el que va a acceder a esta planificación, también basándose en las sugerencias y en el conocimiento que tiene de su grupo, va a decidir si va a usar las 11 actividades, si las va a intervenir, si va a usar otro tipo de materiales, si va a incorporar otro tipo de actividades para trabajar en la clase. Nos parece que en realidad es necesario que el docente de clase, en este caso mediado por el maestro dinamizador que puede llegar a la clase y proponer este tipo de actividades, es importante que las pueda analizar a la luz no solamente del tipo de metodología que quiere usar, sino de esa pregunta que decíamos hoy, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan los chiquilines? Y ver si todo es adecuado
como para que mis alumnos aprendan eso que yo quiero que aprendan de esta manera. Bueno, ese sería como un ejemplo que nosotros lo planificamos en esta modalidad. Pero también trajimos para compartir con ustedes un objeto de aprendizaje que en realidad no lo diseñamos como aula invertida, sino que lo diseñamos como una gamificación. Justamente nosotras... Hacerlo en salvedad, Cari, de que en Uruguay Educa en general se van a encontrar más con planteos tipo propuesta didáctica, que están pensados más desde la cabeza del docente y obviamente algunos recursos educativos, y en el portal Ceibal van a encontrar más objetos de aprendizaje, que el recorrido está pensado para que lo pueda hacer el niño, pero ahora con esta actividad vamos a ver que necesita también ese objeto de aprendizaje la intervención del docente, ¿no? Entonces, este ejercicio que vamos a hacer ahora es para eso, nuestra propuesta. Está interesante esa salvedad, Caro, porque además, bueno, hay una cuestión, ¿no? Que es que el objeto de aprendizaje está pensado para que el niño lo pueda navegar de forma autónoma. Exacto. Ahora, para que realmente sea una propuesta didáctica, algo que tenga su potencial para que el niño pueda aprender, si no hay una intervención del docente, está muy difícil de que eso pueda ocurrir. Entonces, más allá de que más allá de la metodología que se sugiera en ese objeto de aprendizaje, siempre es importante que el docente primero lo explore él, ¿no? Y vea qué potencial tiene para lo que quiere que sus alumnos aprendan. Pero después, bueno, guiar a los chiquilines en ese recorrido, en esa exploración, ¿no? En esto que vos recién comentabas sobre la propuesta didáctica, yo pensaba, ¿no? En el tema de los objetos de aprendizajes, el recorrido didáctico no está tan explícito como la propuesta didáctica de Uruguay Educa. No. Está como más implícito, entonces necesita que el docente lo recorra, lo mire, lo visualice y vea cómo poder hacer esa intervención didáctica a partir de ese objeto, que podrá ser recorriendo el objeto en forma entero, vamos a decir, o capaz que se necesita fragmentar, navegarlo por partes, ir viendo, eso también es algo importante a tener en cuenta, de que en el repositorio Ceibal los objetos de aprendizaje se pueden descargar y se pueden reutilizar, o sea que si es necesario fragmentarlos, es algo que los objetos de aprendizaje lo permiten hacer. Y otra cosa importante que tienen los objetos de aprendizaje y que es interesante que el maestro lo pueda ver al momento de explorar y ver si realmente lo va a utilizar es justamente la ficha, ¿no? Nosotros en la ficha es donde podemos hacer alguna sugerencia que indudablemente lo que pretendemos es que enriquezca la propuesta que tenemos acá desarrollada en las páginas, pero que no lo podríamos hacer por tratarse justamente de un objeto de aprendizaje con las características que tiene un objeto de aprendizaje. Entonces hay actividades que nosotras, por más que quisiéramos, no las podríamos hacer. Lo que hacemos en esos casos es sugerírselas al docente. Entonces, en la ficha nosotros tenemos la descripción, una vez más, indicamos para qué clases, en este caso es un primero y un segundo, bueno, cuáles son las metas de aprendizaje, una vez más, señalamos cuáles son las unidades curriculares, la competencia, contenidos, criterios de logro, y después acá... Un agregado, ese criterio de logro y esa meta es en el recorrido de lo A, ¿no? O sea, claro, las actividades complementarias son aparte. Esto también lo fuimos construyendo con las compañeras en todo este proceso de diciembre hasta ahora. Al principio poníamos la meta que considerábamos a partir de la intervención docente. Después nos dimos cuenta que no, que teníamos que ser como más específicas y focalizarnos en la meta al trabajar solamente con este OA. Pueden surgir otras, ¿no? De esa intervención docente que el docente haga en forma contextualizada, pueden surgir nuevos criterios. Es que para seguir deberían claro, para seguir agregando otras habilidades de pensamiento, y como dijo un compañero Colonia, se promueve procesos significativos cognitivos para seguir promoviendo habilidades del tipo superior, es necesario incluir sí o sí otro tipo de tareas, ¿no? En estos OA complementarios. Otro tipo de tareas que promuevan esas actividades cognitivas y que en realidad lo que va a implicar es que yo como docente que voy a aplicar alguna de las páginas o todo lo A, voy a tener que planificarme
mejor dicho, colocar en mi planificación otros criterios de logro, porque voy a hacer otro recorrido, ¿no? Bueno, nada, acá lo que nosotros tratamos de hacer es explicar un poquito cómo va, cuál es el recorrido, cuál es la lógica, pensada desde una gamificación, insisto, esto no está pensado desde una aula invertida, y cuáles son las sugerencias que nosotros hacemos desde cada área, desde cada unidad curricular, ¿no? Con actividades que, bueno, no podríamos estar haciendo acá. Entonces, esta aclaración responde a algo, y es que les vamos a proponer a ustedes ahora que podamos hacer un análisis de este OA, recorrerlo, y como dice acá, haciéndonos estas preguntas. ¿Qué tipo de habilidades hay? Me fui. ¿Qué tipo de habilidades fomenta este OA de acuerdo a la taxonomía de Bloom? ¿Y qué intervenciones debería hacer el docente para fomentar otras habilidades en el marco del aula invertida? Bueno, y en torno a todo esto que ustedes fueron escribiendo acá en el Padlet y esto que estábamos analizando, nos gustaría dejarles para finalizar como algunas preguntas que nosotras nos parecen importantes al momento de pensar la planificación, ¿no? La planificación que va a realizar un docente que, como dijimos, es muy activo. Entonces, lo primero que va a pensar ese docente es, bueno, ¿en qué alumnos tiene en su clase? ¿Cómo son esos alumnos? ¿Qué cosas les interesa? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué cosas les podrían desafiar frente a eso que yo quiero que aprendan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo que mis estudiantes se lleven de mi clase? ¿Qué propuestas voy a hacer? Sí, pero ¿qué implican esas propuestas? ¿Qué actividades cognitivas son las que realmente promueven esas propuestas que yo les voy a llevar a los chiquilines, ¿no? Y a la misma vez también el ver cuál es la competencia que yo quiero que ellos desarrollen y cuál va a ser ese concepto que va a ser el articulador de esa competencia que yo voy a desarrollar. No va a ser un listado de contenidos, pero sí yo voy a seleccionar aquel contenido que me va a permitir, que va a ser el que me va a vertebrar este desarrollo de competencias que yo quiero que mis alumnos hagan, ¿verdad? Y en base a eso es que yo voy a decidir si realmente el aula invertida es la metodología adecuada para estos alumnos en este contexto y con la condicionante de que yo quiero que aprendan esto y que yo quiero que desarrollen tales habilidades y tales actividades cognitivas. Entonces, son como preguntas importantísimas al momento de pensar cómo voy a abordar un determinado contenido y una determinada competencia con mis chiquilines. Pero además de todo esto, una cosa importantísima que lo dijimos desde el comienzo es la importancia de la evaluación. Una evaluación que va a estar siempre presente. Entonces ahí vienen preguntas de, bueno, ¿en qué momento voy a evaluar? ¿No? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Con qué herramientas voy a evaluar? ¿Qué voy a usar? ¿Qué herramienta voy a utilizar para evaluar? ¿Y quién va a evaluar? ¿No? ¿Va a ser el docente el que va a evaluar? ¿Van a ser ellos? ¿Van a ocurrir como altos en el camino? Donde, bueno, yo diga, bueno, avanzamos un poquito y bueno, vamos a detenernos acá y vamos a hacernos preguntas, ¿no? Háganme 3 preguntas sobre lo que me venimos trabajando estos días. ¿Qué preguntas tienen para hacerme sobre este tema? ¿Qué cosas les gustaría seguir pensando? ¿En qué cosas les parece que tienen dudas todavía? Porque eso me permite a mí como docente saber el estado de situación, digamos, de mi clase, pero también les permite a ellos, ¿no? Tener como ese control sobre sus aprendizajes, que en definitiva creo que esa es una de las riquezas de esta forma de trabajar, ¿no? Que los chiquilines también sean responsables de sus propios aprendizajes y que puedan ir controlando y sabiendo cómo van con esos aprendizajes, cuándo necesito ayuda, cuándo la tengo que pedir y cuándo puedo ayudar a otro compañero.
¿no? Todas esas cosas son como muy importantes. Entonces, por eso es que decíamos hoy que en realidad estas metodologías activas apuntan a un chiquilín que tiene un rol muy protagónico en la clase, ¿no? Pero también el docente tiene un rol muy importante y realmente es, como pusimos en la presentación, un docente muy activo. Cari, lo otro también que la evaluación comienza incluso el momento de proponer la consigna. Por ejemplo, con una escala de valoración, una rúbrica donde el niño ya pueda ver, bueno, para esta propuesta se me va a evaluar en estas cuestiones, ¿no? Entonces, para poder llegar a dar lo mejor de mí, yo tengo que lograr esto y esto. Eso está bueno también proponerlo antes, incluso cuando ponemos la consigna, ¿no? O hasta hacerlo con ellos, ¿no? Hacerlo con ellos, tal cual. Hacer la rúbrica o identificando esos elementos que son fundamentales para que en esa producción concreta, evaluable, estén presentes, ¿no? Les vamos a hacer llegar la presentación, les dejamos acá la bibliografía que utilizamos también, que la van a poder encontrar en internet, que también capaz que está bueno el poder revisar un poco todo eso a la interna de los equipos.